Bueno, para iniciar, pues permítanme comentarles, como siempre, el objetivo de esta presentación mensual que hacemos de las mejoras en el sistema, pues es obviamente que se den cuenta de que en Zeus estamos trabajando constantemente para ir mejorando nuestra aplicación y pues tener cada vez mejores opciones para todos. Como decimos, estamos en constante mejora. Bien, en esta sección pues les presentamos si las correcciones que se hacen a nuestras aplicaciones, las mejoras, ¿sí? Sugerencias que ustedes mismos nos hacen, pues se agregan como mejoras a la aplicación. Entonces, eso es lo que estamos presentando en esta sección. Antes de iniciarles, recuerdo que tenemos nuestra página de crmzeus.com. Déjenme mostrarles aquí lo que viene siendo la página de soporte para los que tienen algún detalle, les surge algún detalle ahí con las aplicaciones. Entonces pueden venir aquí a la página crmzeus.com, al apartado de soporte, en donde van a encontrar varios artículos dependiendo de lo que ustedes estén necesitando en el momento. Si se trata de algún error, simple y sencillamente quieren consultar alguna característica de la aplicación, pues pueden utilizar esta página. En el apartado de soporte, pues está lo que vienen siendo los errores que se les pueden presentar, las nuevas versiones, nuevas características, etcétera. En, en la parte del blog, aquí vamos a encontrar artículos sobre los temas de ventas, sobre capacitación, tema de vendedores, etcétera. Entonces aquí vamos a encontrar lo que viene siendo la página por secciones. Sí, tenemos la opción de la parte de los distribuidores, en donde ustedes pueden ingresar y ahí van a encontrar la información que necesitan de capacitación, apoyo para dar sus presentaciones, etcétera. Sí, aquí nada más es necesario ingresar la contraseña que pues en su momento, si la llegan a necesitar, pueden solicitarla con mi compañera de soporte o al correo contacto@sermeseos.com. Vamos a entrar aquí a la página nada más para mostrarles un poquito de lo que hay ahí. Ok, en esta sección de la página tenemos, por ejemplo, los artículos para aprender a implementar órdenes de trabajo, la capacitación nivel 1 y 2 de EVA, artículos como el impacto de los robots en las ventas, etcétera. Entonces aquí ustedes pueden encontrar bastante información interesante bien para, como les decía, para capacitarse o para solucionar algún detalle que tengan con la aplicación. Bien, si necesitan buscar algo en particular, por ejemplo, si tienen un problema con un error, pueden utilizar la parte de búsqueda, que es la lupa que está aquí en la parte derecha superior. Aquí ustedes nada más escriben lo que quieren buscar. Por ejemplo, lo más común que se nos puede presentar, eh, que nos marque, no sé, el error Z08, por ejemplo. Entonces ustedes nada más ponen aquí su criterio de búsqueda, por ejemplo, Z08, presionan Enter y la página va a hacer la búsqueda y nos va a mostrar los artículos relacionados con ese criterio de búsqueda que nosotros ingresamos. Sí, por ejemplo, aquí ya me aparece el problema del error Z08, que en este caso pues viene siendo el tema de las licencias, sí, del manejador de licencias. Bien, eh,
Les comento que se hizo también una actualización a la página. Para los que pues ya la han visto, imagino que van a notar ya la diferencia. Tenemos eh, efectos visuales, ya tenemos iconos nuevos, ya se renovó la página, entonces aquí ustedes pueden encontrar ya ¿cómo se dice? Esta mejora en lo que viene siendo la parte de la página. Tiene unos temas ahí más vistosos, entonces esperemos que les agrade cómo quedó la página, cómo va quedando la página. Bien, vamos a entrar ya ahora sí lo que es el tema de qué hay de nuevo. Les voy a compartir aquí la presentación. Bien, como les comentaba, esta presentación se hace cada mes, es el primer jueves de cada mes. ¿Sí? Si ustedes quieren estar presentes y pues ya ven que es el primer jueves y no les ha llegado la invitación, con toda confianza pueden solicitarlo aquí con mi compañera Carely, como les comentaba hace un momento, al correo, perdón, contacto@crmseus.com. Y ya pues ella se encargará de hacerles llegar la invitación para que se registren y puedan ingresar de nuevo. Bien, vamos a iniciar con la versión de escritorio. En la versión de escritorio, en esta ocasión, se hizo una mejora en el tema del formato de cotización. ¿Sí? Ahora ya se puede recuperar los precios de cada producto en base a las listas. ¿Sí? Lo que se hizo es que se agregaron columnas a las partidas de la cotización en donde ustedes pueden recuperar el precio que ustedes quieran. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen que yo les muestro, tenemos lo que es el precio normal, ¿sí? Y el precio que le estamos dando al cliente. Entonces, aquí podemos poner la columna que nosotros deseamos. ¿Sí? Si tenemos un precio de oferta, si tenemos un precio para gobierno, no sé, dependiendo de las listas de precios que ustedes tengan, van a poder mostrar el precio que tiene ese producto en esa lista. ¿Sí? De esta forma como lo están viendo aquí. En el caso de este precio normal que dice aquí, pues esa es la etiqueta. Ustedes le pueden poner la etiqueta que ustedes quieran para que el usuario pueda identificar qué tipo de precio es el que están mostrando ahí. La otra columna, pues es el precio normal que ustedes les dan al cliente en la cotización. Sí, el que ustedes capturan en la cotización, ya sea que venga de una lista de precios o simplemente que lo hayan, que sea un precio especial para ese cliente, ustedes lo tecleen ahí. Sí, obviamente, pues esto es con la finalidad de que cuando el cliente vea la cotización pueda comparar el precio que nosotros le estamos dando a él y el precio normal que tiene el producto. Entonces, esta es la única característica que tenemos nueva en la parte de escritorio. En la versión web, sí, vamos a empezar por aquí, por el tema de EVA, esta característica reciente que tenemos y que pues hemos ido cada vez mejorando, como ya les había comentado, con el apoyo ahí de ustedes mismos. Las sugerencias que ustedes hacen nos sirven de mucho. Bien, en este caso, en la configuración de catálogos generales, se agregó una vista para poder manipular los equipos de trabajo. Sí, manipular me refiero a que podemos dar de alta, eliminar o editar algún equipo de trabajo. Esto es para una nueva característica que tenemos en esa parte de EVA. Entonces, en este caso, esta configuración la van a encontrar si van al menú en la parte izquierda, le dan en el menú parámetros,
seleccionan catálogos generales y aquí van a encontrar la vista que se llama equipos de trabajo. Entonces aquí ustedes van a poder dar de alta esos equipos de trabajo. Bien, vamos a avanzar con la siguiente. En este mismo tema o en esta misma característica, en los proyectos se agregó un combo para seleccionar estos equipos de trabajo que les acabo de comentar. Sí, esto es porque los flujos que se llevan en el tema de EVA, ¿sí? Se le pueden asignar a un usuario normal, a un equipo de trabajo en este caso, que es la nueva característica. Entonces, se agregó la opción para que ustedes puedan, en en el proyecto, ¿sí? En la orden de trabajo en este caso, puedan seleccionar esos equipos de trabajo. ¿Sí? Esto aparece en la parte inferior, si se fijan aquí en la imagen. Cuando estamos capturando la orden de trabajo o la estamos modificando, en la parte inferior aparece ese tema de los equipos de trabajo. Bien. También en la parte web se hizo un ajuste al enviar un correo, ya sea para mandar la cotización, para la orden de trabajo, para la notificación del seguimiento, etcétera. Entonces, siempre que nosotros queremos enviar un correo, pues es para enviar una de esas opciones que les acabo de comentar. Pero en este caso hay unas cuentas en particular que tienen cierta configuración. Entonces, anteriormente no se estaba tomando en cuenta esa configuración que tienen las cuentas. Son configuración de seguridad, más que nada. El tema de los certificados y todo eso. Entonces, anteriormente no se estaba tomando en cuenta. Y había algunas cuentas en particular, eran muy pocas en realidad. De hecho, que yo recuerdo, pues yo nada más me di cuenta de dos casos. Y en este último, pues nuestro departamento de desarrollo se dio a la tarea de revisar a fondo este tema. En un principio creíamos que era configuración nada más de las cuentas, pero en realidad era un tema de cómo estaba Zeus haciendo, enviando la información más bien a estos servidores de correo. Y lo que sucedía era que cuando ustedes mandaban el correo, el sistema les decía que el correo se había enviado con éxito. Sin embargo, pues pasaban las horas y el correo nunca llegaba. Entonces, aparentemente no había problemas en Zeus. Por eso fue que hasta este segundo reporte fue que tomamos ya, pues ahora sí que más en serio este reporte. Ya nos dimos cuenta que no era problema con la cuenta que nos habían reportado, sino que algo quizás estaba mal con nosotros, que fue el caso, lo revisamos y se hizo ya la corrección correspondiente. Ya ahorita en este momento esas cuentas que tenían el problema, pues ya pueden hacer sus envíos de correo y ya llegan a su destino. En la parte de proyectos, ¿sí? Estamos hablando de las oportunidades, de las órdenes de trabajo, cualquier tipo de proyecto que ustedes hayan configurado, implementaciones, etcétera. Se agregaron las vistas de oportunidades y órdenes de trabajo. ¿Sí? Esto es porque anteriormente ustedes abrían su oportunidad o abrían su orden de trabajo y solamente encontraban pues la vista de las cotizaciones, de las tareas, en general de lo que va dentro de ese expediente, dentro de esa oportunidad. Sí, nada más era lo que ustedes podían encontrar.
pero se agregaron estas dos vistas porque en ocasiones, esto es un ejemplo de la funcionalidad que tienen. Por ejemplo, en ocasiones queríamos saber qué otros tipos de proyecto o qué otras oportunidades del mismo tipo teníamos pendientes y teníamos que cambiarnos del expediente, cambiarnos a una ficha, a la ficha por ejemplo, de portafolio y ahí buscar la vista y ahí ver la información. Entonces ahora ya no tenemos que dejar el expediente de la oportunidad, en este caso, en la imagen, ¿sí? Como les comentaba, puede ser órdenes de trabajo, etcétera, ¿sí? Pero en este caso, en la oportunidad, ya no tenemos que salirnos del expediente para poder revisar esa información. Aquí mismo la tenemos disponible. Sencillamente nos desplazamos un poquito hacia abajo y ya podemos ver la información referente a las oportunidades y órdenes de trabajo que tenemos por ahí. Obviamente esto, la información que van a ver, dependiendo de los filtros que ustedes tengan. Me gusta recalcar este tema porque en muchas veces eh, a todos nos pasa, a mí me ha pasado también, se nos olvidan los filtros y a veces vemos que no hay una información que nosotros sabemos que está ahí y pensamos que hay un problema o algo así. Sí, entonces nada más es cuestión de checar que los filtros nos estén correctamente configurados para que nos muestre la información que nosotros estamos requiriendo en el momento. Entonces, esa información que ustedes van a ver ahí en esas dos vistas depende mucho de los filtros para que tengan cuidado con eso. Bien, otra de las mejoras que se hizo, esto fue en el caso de los tabs, las fichas, en lo que es el área de trabajo, o sea, en donde está el tema del portafolio, donde vemos los prospectos, las órdenes de trabajo, etcétera. En esos tabs se hizo un ajuste porque teníamos ciertos ah, detalles. Por ejemplo, uno de los detalles que se corrige con este ajuste que se hizo es que, por ejemplo, ustedes tenían abierta su agenda. ¿Sí? Si hacía algún movimiento con otra ficha, con otro tab, y cuando ustedes cerraban esa otra ficha y regresaban a la agenda, ya no se veía el calendario, se quedaba la agenda en blanco. ¿Sí? Entonces, ese era un detalle que estaba sucediendo, que no era muy común, o sea, no sucedía mucho, pero sí se llegó a notar. Entonces, este ajuste que se hizo resuelve ese problema. Otro de los detalles que resuelve este ajuste es que, por ejemplo, cuando hacíamos una cotización, ¿sí? Y tenemos campos particulares, que es el ejemplo que les estoy mostrando aquí en la imagen. Sí, teníamos, por ejemplo, nuestra cotización tenía los campos todos tenían un dato. Sí, por ejemplo, aquí en la imagen, porcentaje de entrega del 75, porcentaje de anticipo 25, etcétera. Entonces, teníamos todos los campos particulares y nosotros trabajábamos con esa cotización y pues la llevamos hasta el final. Sí, la ganábamos, mandábamos el pedido, la facturábamos, etcétera. Entonces, nuestra cotización ya quedaba ahí. Si nosotros queríamos duplicar la cotización, porque a lo mejor esa cotización tenía los mismos productos que quería cotizarle, o bien a este mismo cliente, o bien a cualquier otro, y pues no, muchas de las veces lo hacemos para ganar tiempo, pues para no estar capturando producto por producto, pues duplicamos la cotización. Entonces, cuando hacíamos ese tema de duplicar la cotización, lo que hace el sistema es que la cotización que nosotros tenemos abierta, que es la que ya ganamos, la cierra y nos muestra un tab nuevo.
en donde se carga la información que tenía la cotización anterior. En teoría se cargaba con todo lo demás, incluidos los campos particulares. Pero resulta que al momento que nosotros hacíamos la duplicación, se cerraba la ficha y pasaba este tema del ajuste que se hizo. Se perdían en este caso los datos de los campos particulares. ¿Sí? Cuando nosotros duplicamos la cotización, nos mostraba la información en pantalla, pero cuando guardábamos la cotización y la volvíamos a abrir, ya no había campos particulares. O sea, los datos que tenían ahí ya no estaban registrados, estaban en blanco, como estaba en la imagen en el lado derecho. Entonces, eso era porque se cerraba el tab anterior y quedaba el nuevo ya sin la información. Se veía aquí en la vista, como les digo, pero en realidad esos datos pues no estaban ahí. Se reiniciaba esa información. Y el ajuste que se hizo precisamente es eso. Había una variable que cada que se cerraba un tab se reiniciaba, se inicializaba. Entonces, eso estaba afectando a los demás tabs y eso era lo que ocasionaba este tipo de detalles que les comento. Sí, estos son los dos más notorios que había, pero se resolvieron otros detallitos ahí. Entonces, esto es la mejora que se hizo en el caso de los tabs. Bien, en el tema de la autorización de los documentos, ¿sí? Si no lo sabían ustedes, pues para los que es la primera vez que entran a esta sección, tenemos un tema de autorización en los documentos, en lo que es la cotización, en lo que es la orden de servicio, por ejemplo, en el caso de las notificaciones de los seguimientos, ¿sí? Tenemos el tema de autorizar, ¿sí? Entonces, lo más común es en la cotización, ¿sí? Cuando mandamos nosotros el correo, la cotización por correo al cliente, en el cuerpo del correo al cliente le llega un botón como el que está aquí en el lado izquierdo, la imagen que tengo en el lado izquierdo, en donde el cliente puede autorizar esa cotización. Cuando el cliente le da clic, el sistema lo envía a una pantalla para que inicie sesión con su usuario y contraseña. Y al momento de darle clic al botón autorizar, esa autorización se guarda en la base de datos de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando ese cliente autoriza, a nosotros nos aparece esa información de autorización ya en los datos del cliente, directamente sobre la cotización de la que estamos hablando ahorita en este momento. Eso era en un principio, sí, eso era lo que se hacía. Cuando nosotros imprimíamos nuestro formato nuevamente, ya nosotros veíamos esa información de la autorización a manera de un sello digital, ¿sí? Que incluye lo que es la IP, desde donde se hizo la autorización, el nombre del contacto, la fecha y la hora en la que se hizo. Entonces, ese sello digital aparece en nuestras cotizaciones y lo podemos agregar a nuestro formato para tenerlo, archivarlo pues por ahí, digamos, y tener ese sello ya en nuestros registros. De esa manera era como un cliente autorizaba la cotización. Ahora se hizo una mejora en la que se envía la cotización, el cliente hace clic y en ese momento en que él autoriza la cotización, se le envía un nuevo correo, como el que estoy mostrando aquí en el lado derecho, ¿sí? Se le envía un nuevo correo en donde viene, se le informa que se ha recibido la autorización y la cuenta desde la que se hizo, en este caso, pues es la cuenta de correo, es con la que tiene que autorizar. Entonces, por eso dice que se hizo la autorización a través de esta cuenta. Y en el PDF que se le envía, en ese mismo momento, él recibe lo que es el sello de la autorización, ¿sí? O sea, ya él recibe el documento ya con su autorización. Y
primer imagen, si se fijan, en el sello digital no hay nada, ¿sí? Que está en la parte inferior. Y en la segunda imagen ya aparece ese registro. Se hizo porque luego el cliente quiere quedarse con una copia, digamos, del PDF ya con el sello digital. Entonces, se hizo esa modificación. También les comento que después de que se hizo esta mejora, sí, esta nueva característica, hubo un detalle de que no se presentaba el PDF. Entonces, se trabajó y se hizo la corrección y ya ahora sí ya se adjunta el PDF. Llegaba el puro correo con lo que es la cotización, pero en el cuerpo del correo, no como PDF. Entonces se hizo la corrección para que ya llegue ahora sí ya el PDF ya con el sello digital incluido. Entonces esa es la mejora que se hizo en el tema de la autorización de cotizaciones. En las otras secciones, para los otros documentos, ya se estaba realizando, que es, esa parte se presentó en el mes pasado, ¿sí? En esta misma sección, pero en aquella ocasión se había hecho nada más para lo que es el tema de las órdenes de servicio, seguimientos y tareas. No se había hecho para cotizaciones. En este caso, ya lo tenemos también en la parte de las cotizaciones. Bien, otra, eh, otro ajuste, vamos a llamarle, a lo mejor en este caso no lo podríamos llamar mejora. Otro ajuste que se hizo es que en el expediente del prospecto aparecía en la parte inferior lo que es el tema del auxiliar de cuentas por cobrar, ¿sí? Que no debería porque se trata de un prospecto. O sea, en teoría, el prospecto pues no tiene ninguna venta, ningún saldo, ni nada. Entonces, no debería de aparecer esa información ahí, que normalmente pues siempre les iba a aparecer todo en ceros, ¿sí? Pero pues ya en este caso se hizo el ajuste y ya no aparece ese auxiliar de cuentas por cobrar en el expediente del prospecto, ¿sí? Era información que era inútil, pues que estaba además ahí y se eliminó del expediente del prospecto. Bien, en el tema de los tasks, ¿sí? Para los flujos de EVA, en los proyectos, cuando nosotros dábamos de alta un proyecto nuevo, que ya teníamos nosotros configuradas los tasks para cada etapa, al dar de alta el nuevo proyecto, nosotros le podemos decir al sistema en qué etapa puede iniciar ese proyecto. No necesariamente un proyecto tiene que iniciar desde la primera etapa que nosotros configuramos. ¿Sí? Tenemos la etapa de demostración, tenemos la etapa de negociación, etcétera. Entonces, conforme va avanzando el proyecto, pues se va avanzando las etapas. Para cada etapa se va configurando una serie, un flujo, digamos. Perdón. Entonces, perdón, ya me agarró la tos aquí. Entonces, nosotros podemos indicar en el sistema en qué etapa empieza. A lo mejor no es necesario que inicie desde la demostración. A lo mejor nuestro cliente o nuestro prospecto no requirió que le hiciéramos una demostración. Él ya
ya se dio cuenta por otro cliente a lo mejor que le recomendó el sistema o cualquier, cualquier, ¿cómo se puede decir? Cualquier tema del que se trate en cada empresa, en el caso, digamos, de nosotros, es un software que estamos nosotros rentando, digamos. Entonces, depende de las etapas, las etapas dependen de de este producto que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, en este caso, ocupamos hacer una demostración del producto, ocupamos pasar a la etapa de negociación, etcétera. Entonces, para cada empresa la configuración va a ser diferente. En el caso que les estoy mostrando, la primera etapa empieza en demostración, la segunda es negociación, etcétera. Entonces, no es necesario, digamos, que a un cliente le hagamos la demostración. Él ya nos buscó porque ya conoce el producto. Entonces, pasamos directamente a la etapa de negociación. Entonces, vamos a iniciar el proyecto en esa etapa de negociación. Nos vamos a saltar la primera etapa. Entonces, el sistema, cuando nosotros creábamos el proyecto y le poníamos que vamos a iniciar en la etapa de negociación, nos ponía todas las demás, todo el demás flujo de las demás etapas, de las primeras etapas dentro del proyecto, ¿sí? Obviamente ya no era necesario ese flujo, ya todos los pasos que se seguían en la etapa de demostración, en este caso, ya no era necesario hacerlos, llevarlos a cabo, entonces estaban de más. Ahora, lo que se hizo, la mejora que se hizo fue que cuando creamos el proyecto y el flujo, perdón, el proyecto se inicia en una etapa posterior, ¿sí? El sistema ya nada más agrega la parte del flujo referente a las etapas que están a partir de la que nosotros iniciamos, ¿sí? Y en adelante, ¿sí? Si más adelante, después de la etapa de negociación, no sé, a lo mejor tenemos una de cierre, no sé, una de seguimiento, ¿no? Entonces, todas esos flujos que se configuraron para las siguientes etapas ya sí van a aparecer en el proyecto, ¿sí? Entonces, la mejora es, en concreto, ¿sí? La mejora es que las etapas que nos saltamos ya no va a aparecer ese flujo, ya no se tienen que llevar a cabo, digamos, ¿sí? Entonces ya nomás va a aparecer como está aquí en la imagen en el lado derecho, ¿sí? En el primero es como aparecía antes, ¿sí? Nosotros creamos el proyecto en la etapa de negociación y aparecía desde la demostración. Todo el flujo aparecía y pues estaba de más ahí esa parte anterior. Ya hoy aparece como en el lado, como la imagen en el lado derecho, ¿sí? En este caso, el proyecto que yo utilicé, pues nada más tiene la configuración del flujo en la etapa de demostración y se le configura un flujo aquí nada más una sola tarea en la etapa de negociación. Pero si tiene más etapas, se configuran los flujos y aquí aparecerían a partir de la etapa de negociación que fue en la que iniciamos nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, esta es la mejora que se hizo en los proyectos en la parte de los flujos por etapa. Bien. En, en el tema del formato de cotización, tenemos que se hizo una mejora que tiene que ver con el tema de los kits o juegos. Sí, ustedes saben que un kit pues es un grupo de productos. Sí, en este caso, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un paquete para dolor y lastimaduras, es un kit que contiene una crema Lonol Sport, unas vendas de 10 centímetros. Entonces, anteriormente en la parte web
En el formato no se hacía el desglose de los productos, simple y sencillamente aparecía el nombre del artículo y su clave, pero no se mostraban los componentes, no se hacía el desglose de los componentes, ¿sí? Ahora ya se hace y esto depende, para que lo tomen en cuenta, esto depende de la configuración que tengamos en nuestro sistema, ¿sí? En los parámetros, por ahí tenemos en la opción de documentos, una opción que dice mostrar los componentes en el formato de cotización. Entonces, hay que revisar esa parte. Si a ustedes no les aparece esos componentes, hay que revisar esa configuración para que se los pueda mostrar. ¿Sí? Hay que activar la opción ver los componentes en el formato de cotización. ¿Sí? Entonces, esta es otra característica nueva en la parte del formato de cotización. Bien, en los proyectos también se agregó en la configuración y en el uso, ¿sí? Se agregó las opciones que ya teníamos, que ya veníamos manejando en la versión de escritorio, como son registrar folio alterno y la opción de registrar una dirección. ¿Sí? Esta característica ya la teníamos, como les comentaba, en la versión de escritorio, pero no la teníamos en web. Entonces, ahora ya podemos configurar, ¿sí? Cuando damos de alta un nuevo tipo de oportunidad, en la imagen del lado izquierdo, damos de alta un nuevo tipo de proyecto, perdón. En este caso es uno de tipo oportunidad, ¿sí? Ya tenemos la opción de activar que se pueda registrar un folio alterno y que se pueda registrar una dirección, ¿sí? Esto es en la configuración. ¿Sí? Y en la parte del proyecto es la imagen en el lado derecho. En la parte del proyecto, aquí en la parte inferior, aparece lo que es la parte del folio alterno para que capturemos nosotros el folio que vamos a registrar. Y la parte de la dirección, en donde podemos seleccionar una dirección para, para asignarla a esta oportunidad. O bien, en el menú contextual que viene por ahí, ¿sí? Podemos agregar direcciones y estas direcciones obviamente quedan agregadas al cliente. Es lo que conocemos como consignatarios en el tema de la cotización, pero son otras direcciones en el cliente, ¿sí? Cada que nosotros agreguemos una nueva dirección aquí en el proyecto, se va a registrar en el cliente. Nosotros vamos a poder abrir el expediente del cliente y ahí vamos a ver que tiene una nueva dirección, ¿sí? Entonces, podemos agregar más direcciones o simple y sencillamente seleccionar la dirección que vamos a trabajar en esta oportunidad. Entonces, esta es característica va en el tema de configuración y de uso de los proyectos. En el tema de las tareas, bueno, en este caso, hasta el día de hoy, en el tema de las tareas se agregó una opción en el menú contextual del cliente, ¿sí? Las tres rayitas que aparecen ahí a un ladito de la palabra, de la etiqueta cliente, ¿sí? Ese menú se le agregó la opción expediente, ¿sí? Aquí lo estoy marcando con la flecha. Sí, esa opción lo que va a hacer es que nos va a abrir el expediente del cliente. Sí, en ocasiones, pues nosotros hacemos una tarea, la guardamos y no sé, a lo mejor simple y sencillamente queremos ver si la tarea está ligada al cliente o no, o algún detalle que hayamos nosotros visto, que queramos más bien consultar en el cliente cuando estábamos trabajando en la tarea. Queremos consultar algo en el expediente,
Entonces lo que tenemos que hacer es guardar nuestra tarea, irnos a la vista del portafolio, ¿sí? Y por ahí buscar el cliente o abrir en la parte superior, darle buscar cliente y, y abrir su expediente. Entonces, para ahorrarnos esos pocos segundos de tener que buscarlo en la lupa o buscarlo en las otras secciones en donde lo podemos hacer, que es en el portafolio o en el caso del prospecto, ir a la ficha de los prospectos. Entonces, para ahorrarnos el tener que buscarlo, lo que hace esta opción es abre el expediente del cliente y en el fondo lo podemos visualizar, ¿sí? Pero hasta que cerramos la tarea y la podemos acceder. ¿Sí? Entonces, esto es nada más para ahorrarnos el buscar el cliente, ¿sí? Ya no tengo que salirme y estar tecleando el nombre, hacer clic en la lupa, etcétera. Simple y sencillamente le doy clic y se abre mi expediente. Y listo, ya cuando guardo mi tarea, ya mi expediente ya está abierto y ya nada más directo voy y busco lo que necesite, la información que necesite de ese cliente. Entonces, esta es otra característica nueva. Bien, en el tema de los seguimientos, sí, anteriormente podíamos seleccionar nada más una hora fija. O sea, lo podíamos hacer por medias horas nada más. Cuando nosotros guardábamos un seguimiento, teníamos que especificar la fecha de inicio y fecha en la que finalizamos el seguimiento, pero nada más podíamos poner que era de 10 a 10 y media, o de 10 y media a 11, ¿sí? Entonces nada más podíamos hacerlo por medias horas. Ahora ya se agregó la función de que podamos hacerlo ya por horas exactas, ¿sí? Ya ahora sí podemos seleccionar el minuto exacto, ya no tenemos que ir por medias horas, ahora sí ya podemos poner, por ejemplo, en el caso de la imagen, mi seguimiento lo realicé de las 10 con 4 minutos a las 11 con 11 minutos. Entonces, pues esto nos viene a ayudar mucho en el tema de tener las horas exactas y sobre todo para los que manejan el tema del costo de los seguimientos, el costo por hora de los seguimientos. Entonces ahí ya se puede calcular mejor el, el costo que tuvo ese seguimiento. Sí, ya es en horas exactas. En el tema de la sincronización de clientes, también se hicieron se trabajó en algunas mejoras. En el caso específico de la sincronización de clientes, eh, en este caso les voy a explicar un poquito para ponerlos en contexto. Cuando nosotros cuando nosotros sincronizábamos clientes, esto se me pasó a comentarles. Esto es en la versión con Compact. Cuando nosotros sincronizábamos clientes, lo que hacía el sistema iba, tomaba la información de Compact, ciudad, estado, país, y lo que hacía el sistema era que tomaba esos tres datos y registraba una ciudad, perdón, en el catálogo de Zeus. ¿Sí? Y ustedes saben que en Zeus, pues están ligados esos tres datos. La ciudad, por ejemplo, Guadalajara, pues está ligada con Jalisco, con el país México. Entonces, en el catálogo nosotros seleccionamos de Guadalajara y ya sabemos que el estado es Jalisco y el país es México. En el caso de Compaq, el dato es manual, ¿sí? Nosotros tenemos que teclear la ciudad, el estado y el país, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cada uno de nosotros tenemos diferente forma, tenemos un punto de vista a lo mejor diferente de cómo registrar
el nombre de una ciudad, por ejemplo. Sí, a lo mejor muchos, por lo que ustedes quieran, por comodidad, a lo mejor porque no saben, eh, no sé, por cualquier cosa, les gusta poner las ciudades con mayúsculas todas. A otros les gusta poner mayúsculas y minúsculas, pero a lo mejor mm, no sabe acentuar, digamos, o simplemente no quiso ponerles acentos, ¿sí? O no quiere ponerles acentos. Otro a lo mejor se equivocó, fue, como dicen por ahí, error de dedo, y en lugar de ponerle, por ejemplo, aquí en las ciudades que yo tengo aquí en pantalla, en lugar de ponerle Colima, le puso Colma, ¿sí? Se equivocó y ya su cliente pues ya lo tiene guardado, a lo mejor no se dio cuenta. Entonces, todas estas formas diferentes de escribir la dirección, en el caso de Zeus, Zeus la toma como una ciudad diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace la sincronización de clientes, va leyendo los clientes y encuentra Colima con mayúsculas y registra la ciudad. ¿Sí? Encuentra Colima con minúsculas y registra como una ciudad diferente, porque ustedes saben que este tema del desarrollo es completamente diferente, mayúsculas de minúsculas, acentuado o no acentuado, es diferente. ¿Sí? Es una cadena de caracteres que tiene un valor diferente. Entonces, es lo mismo en el caso de Zeus. ¿Sí? Para Zeus es diferente Colima con acento, si llevara, que Colima con mayúsculas, que Colima con minúsculas. Entonces, es diferente. Entonces, Zeus guardaba, si se encontraba de 10 formas distintas escrito Colima, registraba de esas 10 formas en una ciudad. Era lo mismo para el caso de los estados y para el caso del país. Sí, si se fijan aquí en la imagen, yo tengo dos países, uno que es México con mayúsculas sin acento y otro que es México con mayúscula y minúscula y con acento. Tengo dos estados que son Colima con mayúsculas y uno con minúsculas. Y arriba les ponía el ejemplo de las ciudades de Colma, Colima y Colima con mayúsculas. Entonces, esto esto sucede nada más, digamos, con las ciudades en este caso fue con las ciudades de Colima. Es un ejemplo que yo estoy poniendo. Pero imagínense los que manejan distintos, que tienen clientes en distintas ciudades. Entonces son muchas ciudades, son muchos estados y se empieza a llenar su catálogo de ciudades, pero de manera impresionante, por decirlo de alguna forma. Sobre todo si la cantidad de clientes que tiene, pues es muy grande. En este caso, por ejemplo, mi base de datos tiene alrededor de 30 clientes. Sí, y en algunos de ellos yo le puse ese dato y ya me puso varias ciudades, varios estados. Imagínese un cliente que tiene 1000, 2000, 10,000 clientes registrados, cómo le va a aparecer su catálogo de ciudades. O sea, va a ser un catálogo muy grande. Y lo que va a tener ahí son ciudades que ni usa, digamos, o sea, que no están correctas. Entonces, eso pasaba cuando se hacía la sincronización de clientes de Compact a Zeus. Lo que se hizo en este caso es que al final de la sincronización, ¿sí? Lo que hace Zeus es verificar si las ciudades que tenemos dadas de alta en el sistema, en Zeus, están en uso en los clientes o en algún prospecto, si está en uso, la deja, pero si no está en uso, la elimina. ¿Sí? ¿Esto en qué me ayuda? Me ayuda de la siguiente forma. En el tema de Zeus, no tenemos opción para modificar las ciudades, ¿cómo se dice? De manera masiva. ¿Sí? Podemos hacer una exportación de clientes, pero a lo mejor es un poquito tedioso, lleva su trabajo, su buen trabajo. Sobre todo, como les digo, en el caso cuando son muchos clientes. Entonces, lo que es Compact tiene tiene una forma en la que puedes exportar esa información de una manera sencilla y puedes modificar las ciudades de forma masiva. ¿Sí? Entonces, es más sencillo
que lo hagas en Compact, que corrijas esas ciudades, que las unifiques y después hacer la sincronización, ¿sí? Ya cuando unificaste tus ciudades, obviamente en teoría, ya nada más debes de tener un Colima, por ejemplo. Ya nada más debes de tener un Guadalajara, ¿sí? Ya nada más debes tener un estado que sea Jalisco, ¿sí? Entonces, todas esas ciudades, estados y países que ya no van a estar en uso, porque ya los rectificaste en tu sistema administrativo, lo que va a hacer Zeus es que al terminar la sincronización, como ya esos datos ya no van a estar en uso, los va a eliminar y nos va a ayudar a depurar nuestro catálogo de ciudades, estados y países. Entonces, para eso se hizo este tema de la sincronización, ¿sí? En un principio a lo mejor el cliente no sabía que tenía que, pues, depurar su base de datos, eh, unificando sus ciudades y todo, y ya lo había hecho una vez. Entonces, no había forma de que SEO le ayudara para eliminar esas ciudades que estaban de más, esos estados, ¿sí? Ni aunque depurara su catálogo, pues no pasaba nada, porque de todas maneras, SEO lo que hacía era sincronizar, y sí, ya los clientes aparecían con la ciudad unificada, ya todos los clientes tenían la misma ciudad. Este, pero el catálogo seguía conteniendo todo el montón de ciudades que ya no estaban en uso, ¿sí? ¿Y qué tenía que hacer el cliente? Pues depurarlos manualmente, ¿sí? Ciudad por ciudad, botón derecho, eliminar, etcétera. O en la parte web, hacer clic, abrir la vista de ciudades, hacer clic, ir eliminando de una por una. Entonces, era un poquito tedioso. Entonces, para esto es para lo que nos ayuda este esta mejora que se hizo en esta sincronización de clientes. Bien, también en el tema de la sincronización, pero en este caso el tema de catálogos, es eh, bueno, los que tienen compa, pues obviamente les ha tocado hacer esta sincronización. Entonces, a lo mejor se pudieron haber dado cuenta que nada más estábamos sincronizando lo que es los almacenes y los vendedores. Las monedas se sincronizaban cuando hacíamos la sincronización de productos o de artículos. Sí, de igual forma lo que son las listas de precios. Entonces, la mejora que se hizo en esta sección de catálogos, sincronización, perdón, de catálogos, es que ya se hace la sincronización directamente en la parte de catálogos. Ahora, esto se hizo por lo siguiente. Cuando nosotros hacíamos la sincronización, eh, en Zeus se registraban las monedas que que estaban en uso en los artículos. Si un artículo tenía un precio y te estaba usando una moneda, esa moneda se sincronizaba, ¿sí? Ya la teníamos en el catálogo de monedas en Zeus. Entonces, si había otro producto que tenía una moneda diferente, se sincronizaba. Si había 5 monedas diferentes registradas en el sistema administrativo, pues Zeus, como nada más encontraba 2 en los productos, nada más utilizaba esas 2. Además de que Zeus ya trae una moneda predeterminada, ¿sí? Entonces se agregaba esa moneda. Cuando el usuario quería registrar un nuevo producto y quería agregarle o seleccionar la moneda para ponerle un precio, a lo mejor seleccionaba la moneda que Zeus trae, pero Zeus no la estaba sincronizando. Entonces, la aplicación marcaba un error indicándole que esa moneda no era válida y no podía guardar su producto, ¿sí? Lo podía guardar, obviamente sí, porque ya había registrado las monedas que venían en los artículos anteriormente, con la sincronización que había hecho antes, ¿sí? Nada más tenía que cambiar la moneda, para seleccionar otra. Por ejemplo, normalmente en lo que es
el sistema administrativo SAE o en Compaq, la moneda que se usa es pesos. Zeus y Microchip usan moneda nacional. ¿Sí? Ese es el nombre de las monedas. ¿Sí? Obviamente, al final de cuentas es lo mismo, pero como les digo, en este caso, el nombre es una cadena de caracteres y para las aplicaciones es diferente totalmente. Entonces, pues podías avanzar de esa forma, cambiándole la moneda, pero pues, te quedaba la duda de por qué el sistema te había mostrado ese mensaje. O si simple y sencillamente no habías hecho sincronización y no tenías monedas, pues no podías hacerlo. No, pues no podías registrar ese producto porque no te dejaba el sistema, porque no había una moneda registrada. ¿Sí? Entonces, para eso se agregó esta parte de sincronizar la moneda y las listas de precios en los catálogos de Zeus. ¿Sí? Ya ahorita esos problemas que se tenían ya no se van a tener. ¿Sí? Si queríamos registrar un producto y le poníamos un precio de lista, si no estaba sincronizado con Compaq o con SAE, pues había problemas. No nos dejaba guardar también en el caso de las listas de precios. Entonces, ya con esta modificación, ya podemos sincronizar estos catálogos y ya no deberíamos de tener problema. Hay unas reglas, le podríamos llamar, eh, no encuentro la palabra, perdón, pero le voy a llamar ahorita reglas, para poder hacer la sincronización. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Compaq, eh, las listas de precios vienen como lista de precios 1, lista precios 2, lista precios 3, hasta lista precios 10. ¿Sí? Para poder hacer la sincronización es necesario, ¿sí?, que se registre o se le cambie el nombre a la lista de precios a la que ustedes quieran, los que tienen Compaq, a la lista de precios que ustedes quieran, le pongan a una de ellas precio de lista y a otra de ellas precio mínimo. ¿Sí? Así como, sí, espero que se pueda ver en la imagen. Creo que sí se ve más o menos. Entonces, precio de lista y precio mínimo. Así le tienen que poner antes de hacer la sincronización. Sí, una vez que ya hacen la sincronización, pues ya Zeus va a traer esas listas de precios y ya van a contar, ya van a estar sincronizados lo que es las listas que tiene predeterminadas Zeus. Sí, Zeus tiene dos listas, la de precio lista y precio mínimo. Entonces, cuando anteriormente hacíamos la sincronización, en el caso de las listas, nos daba error cuando seleccionamos la lista que se llama precio lista o la lista que se llama precio mínimo. Sí, con las otras no había problema. ¿Sí? Pero, pues, para evitarnos ese tema de que el usuario no sepa ni por qué le está mostrando el sistema ese mensaje, pues ya se hace esta sincronización. Entonces, en el tema de la moneda, a la moneda que tiene, en este caso, digamos, compa como predeterminada, hay que cambiarle el nombre y ponerle, ya ven que les decía es pesos, hay que ponerle el nombre moneda nacional. ¿Sí? Y va a ser el mismo caso. Ya se va a poder sincronizar con lo que es la moneda de Zeus y ya se va a utilizar indistintamente tanto en el sistema administrativo como en Zeus. Entonces, esta es la mejora que se hizo en el tema de la sincronización de catálogos en cuanto a las listas de precios y las monedas. Bien, también en el tema del formato de cotización se hizo una mejora en el caso del campo del total en letra. ¿Sí? Anteriormente, este campo, la información que nos daba era la cantidad, nada más en letra. Era todo, así como se muestra en la parte superior, en la tablita en la parte superior. Sí, por ejemplo, ahí dice 267,632.
así como está, así se mostraba la información. Sí, lo que se hacía, si se quería que apareciera la información correcta, pues le agregábamos en el formato que después de ese total en letra, pues le agregábamos un texto fijo, pesos, por ejemplo. Sí, pero si cambiábamos la moneda en la cotización, ya no servía porque pues, la cotización nos seguía mostrando la moneda como pesos. ¿Sí? Otra solución que se estaba utilizando era que se dejaba la cantidad de letra tal y como está ahí y en los totales se le ponía la moneda que se está utilizando. ¿Sí? Moneda nacional o moneda, dólares. Entonces, ese campo sí estaba disponible, el nombre de la moneda. Entonces se podía hacer esa combinación, poner el total en letra y a un ladito poner la moneda que se estaba utilizando. Sí, entonces, 267,632 y a un ladito moneda nacional o si no, dólares. ¿Sí? Entonces, de esa forma era como lo estábamos trabajando. Ahora la mejora que se hizo es que dependiendo de la moneda que se está utilizando en el sistema, en la cotización, perdón, se va a mostrar ya el texto completo, ¿sí? Como lo hace la versión de escritorio, ¿sí? La versión de escritorio sí tenía total en letra, ese sí lo estaba mostrando correctamente. Siempre lo ha mostrado pues correctamente, con la terminación pesos y el tema de los centavos con decimales, ¿sí? Y al final pues moneda nacional. Entonces, esa fue la mejora que se hizo. Ahora, si por ejemplo la moneda está en dólares, pues ya tiene que aparecer dependiendo. Este también depende de la configuración, ¿eh? En el sistema podemos ponerle una que se llama texto importe letra, que es la moneda, el texto de la moneda, por ejemplo, esto que termina aquí, 32 pesos. Si es dólares, pues 32 dólares. Y podíamos agregarle el símbolo que está al final, MN, USD, etcétera. Eso en la versión escritorio. Entonces, eso mismo que se hacía ahí ya se hace en Zeus. Y ya no tenemos que estar agregando a lo mejor la moneda que se está utilizando. Se hace obvio, pues, con lo que es el texto en letra, el importe o el total en letra, perdón. Sí, obviamente aquí ya dice pesos, moneda nacional, sí, o dólares, USD. Entonces, esa mejora fue la que se hizo aquí. Eh, en este caso, otra de las mejoras que se hizo es que los centavos, ¿sí? Acá en la parte superior, como son 0 centavos, pues no está mostrando la información, pero si es un centavo, pues entonces aquí al terminar 632 y ya aparecía aquí la leyenda y un centavo, ¿sí? Entonces eso era como aparecía, todo era en letra, no tenía el formato que se está usando en la versión de escritorio y ya ahorita ya se muestra el dato correctamente, ¿sí? Ya con con el tipo de moneda que se está utilizando. Bien, también en el tema de los formatos, en este caso no es una mejora, es una corrección que se hizo. Eh, mm, Hubo un tiempo, un lapso en el que las etiquetas, perdón, en el que los campos del el teléfono, los datos del contacto, en general, teléfono, celular, email, esa información que se estaba recuperando anteriormente en el formato se dejó de mostrar. ¿Sí? Aunque el formato estuviera configurado para que mostrara la información, ¿sí? Esa información no se veía. ¿Sí?
dejó de mostrarse. Hagan de cuenta que aparecía así como está aquí, teléfono, hotel y cel, y ya no se veía el número, aunque el contacto sí tenía registrado un teléfono y un número de celular. Pero eso fue por una modificación que se hizo y se perdió se dejó de recuperar ese dato más bien. Entonces, pues por ahí hubo un reporte en donde nos comentaron ese detalle que observaron. Sí, obviamente, pues como muchos otros campos, en este caso el tema del contacto, del teléfono y celular del contacto, no todas las empresas lo usan. Sí, la mayoría, por lo menos de los que yo me he dado cuenta, no usan esa información. Viene el puro nombre del contacto. En algunas ocasiones el correo, pero más bien la información que utilizan es el teléfono de la empresa, del cliente. Entonces, esos datos de contacto no los utilizan. Entonces, pues no fue muy notorio en este tema que ya nos estaban viendo, pero ya está corregido, ya está nuevamente. Si ustedes quieren personalizar los formatos agregando esta información, ya está disponible de nuevo. Ahora, si ustedes ya estaban utilizando la información en su formato y no se habían dado cuenta que se dejó de ver, bueno, pues les informo que ya se puede ver de nuevo. Y obviamente no tienen que modificar el formato, ¿eh? Eso ya simplemente fue una falla que el sistema no estaba enviando la información, por tanto el formato no la presentaba, pero ya la está mandando el sistema y ahora sí ya se puede ver. Bueno, pues esas son las mejoras que, pues que se desarrollaron en el lapso de este mes de la presentación anterior a la del día de hoy.